Bienvenidos a Relatos de Papel, un podcast sobre arte, cine y libros. Aquí celebramos la magia de contar y escuchar, porque cada historia tiene un eco que se queda con nosotros, como club de lectura íntimo, pero abierto para todos. Estamos aquí un día más en el canal. Hoy hemos traído una invitada que es una escritora española de fantasía, romance y juvenil. Lleva muy poquito tiempo en el panorama editorial, pero ha conquistado a sus lectores con algunas de sus novelas y empezó publicando en una editorial una trilogía llamada Gándara. Creo que se pronuncia así, Gándara. Y es un reino mágico donde vive un mundo de hadas, elfos, criaturas mágicas, también magia aliada con elementos de la naturaleza como el fuego, el agua, el viento, los 4 elementos. Tiene mucho drama emocional. Luego tiene también otros libros publicados con la editorial Munich. El año pasado publicó Robaré los cielos de Seúl. Y este año justamente se publica en este mes de mayo Trazos de magia en tinta china. Bienvenida al podcast de este carretero, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Pues encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por la oportunidad. Nada, yo digo, tengo que invitarla. Digo, ya que he ilustrado la portada y que sale justamente este mayo, el 14 de mayo, Sí, dije, tengo que invitarla. Y aquí está. Eh, a la hora de escribir una historia, de todas las que he nombrado, eh, ¿cómo es tu proceso de escritura? ¿Eres escritora mapa o eres de brújula? pues siempre que empiezo un nuevo proyecto, bueno, yo soy súper exigente conmigo misma y lo primero que pienso siempre es en el world building, en la ambientación, en lo que es la trama y la ambientación. Ujú. Antes que los personajes y todo, por ejemplo, tengo una compañera que ella es totalmente al contrario, que siempre piensa primero los personajes y luego en qué harán. Pues yo al contrario, yo primero qué es lo que hay que hacer y la ambientación. Y si eso me convence, ya voy desarrollando más. Y bueno, soy, digamos, más mapa. Es verdad que hay una parte que improviso, que es como más brújula, porque sí que, o sea, tengo que tener muy claro los puntos a seguir de la trama. Quiero decir, del punto A al punto B. Y luego lo que pasa entre medias, bueno, puede ir cambiando, pero sí que quiero tenerlo todo como muy estructurado y muy organizado Ujú. para convencerme, digamos, a mí misma. O sea, soy como mi peor crítica y primero me vendo la historia a mí misma y si la historia me gusta, entonces le doy luz verde. Obviamente lo que hacemos lo que nos gusta primero. Obviamente si no vamos a escribir algo que no nos gusta. Efectivamente. Me encanta lo de que eres tu peor crítica. En plan, tengo que vendérmelo a mí misma para ver si me gusta o no lo que quiero escribir. Exactamente. Yo siempre escribo pensando en el tipo de historia que me gustaría leer. Mm. Y por eso al final acabo tan enamorada de mis historias, porque es como lo que a mí me gustaría leer, ¿sabes? Es que ese tipo de historia, Claro. pues así van saliendo. Mm. Y ya que dices que es como tu crítica, todos tenemos. ¿Cuál crees que sería tu red flag como escritora? Rollo, acabar el final 300 veces, posponer cosas. Pues como escritora, mi red flag son un poco mis vicios o manías como escritora. Siempre peco y siempre, bueno, en mi editora, correctora, siempre me tienen que decir, oye, esto no lo hagas, tal. Siempre peco de... hay uno que siempre lo pongo y siempre me dicen, esto ya no se lleva, esto ya no se puede poner, que es el este, esta o estos con la tilde. ¿Sabes? Ah, Pues que ya no se puede llevar, pues yo me empeño en ponerla todo el rato y siempre me tienen que ir detrás diciendo, oye, esto no lo hagas. Y más a nivel de escritura, como red flag, así. mm, mm, bueno, siempre pienso un poco en finales trágicos. ¿Ah, Y sí? ah, siempre tengo que estar pensando, qué bien. no, Esther, no lo hagas. Pero siempre pienso, ¿qué pasaría si? De hecho, bueno, tengo una historia bueno, que Cristian no ha mencionado, pero tengo otra novela que se llama Al filo de las llamas, Ah, eh, que se publicó con la editorial Valhalla. Y en esa historia hago como una especie de amago, soy un poco mala, y al personaje que más quería la gente
porque al final es un personaje secundario, pero que todo el mundo lo acabó amando, más que incluso a los protagonistas, Mm. pues hay una escena en la que hago como un amago de medio matarlo, de, uy, se me De escapa la crear, mano, ¿sabes? de crear microinfartos a los lectores, ¿no? Exactamente. Y, y luego otra cosa bueno, ya es verdad que ya no la pongo, pero al principio en mis historias me empezaron a decir, oye, dice, me he dado cuenta de que al inicio de tus historias tus protagonistas sufren muchísimo, siempre les pasa algo, pierden a alguien. Y yo pensando, ostras, pues es verdad. Y soy súper como muy mala persona, muy mala escritora con mis propios personajes. A una le mato a la hermana, a otra me la cargo a la propia protagonista, aunque luego resucita. A otra se le muere el novio, a otra se... O sea que Muy de soy Disney un eso, poco... ¿no? Soy un poco villana, sí, sí, sí. Ya traumatizando a los lectores desde la página número 1. Maravilloso. Exacto, exacto. No, pero bueno, ya me controlo, ¿eh? Ya me controlo un poquito. Pero mejor matarlos desde el principio para que no les coja mucho cariño que luego al final, obviamente. Claro. Yo prefiero al Claro, principio que claro. al final, ya te digo. Exactamente. Entonces, ¿tienes alguna rutina así a la hora de escribir? A la hora de hacer una historia. Rutina, a ver, no sé si le habré entendido bien la pregunta, pero bueno, yo siempre que me pongo a escribir, lo que hago siempre es ponerme música. Tengo que tener música ambiental que tenga que ver con la historia que voy a escribir. Es como que me ayuda muchísimo a entrar en lo que es el modo de la historia. Por ejemplo, para esta novela de Trazos de magia en tinta china, me ponía siempre la banda sonora de Mulan o la Mm. banda sonora de Sanchi, ¿sabes? Películas así como más de ambientación china, pues me ponía ahí la banda sonora y me pongo mis cascos y me quedo como en mi burbuja y creo que solo necesito el ordenador, la música y poco más. La verdad es que me abstraigo totalmente. Y sí que es verdad que algo que hago es, cuando empiezo a escribir una historia, me centro muchísimo en escribir constantemente. En plan, me meto como maratones para escribir. Mm. Y no suelo leer mientras estoy con un proyecto, porque tengo miedo de como contaminarme o adquirir el estilo de la escritora o escritor que esté leyendo. Si me estoy explicando, Sí, Ujú. sí, 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 sí. pero claro, me da miedo de que esté leyendo un libro y se me pegue, como estas veces cuando hablas con alguien con un acento y se te pega el acento, sí. pues me pasa lo mismo pero al escribir. Entonces, cuando estoy escribiendo, intento no leer mucho y centrarme en la escritura a tope y ya cuando acabo ese proyecto, entonces ya me pego la panzada a leer. Sí, como para que no te influencie, ¿no? Lo que Claro, estás claro, leyendo sí, a lo que sí. estás escribiendo. Hay Mm. muchas escritoras que dicen en alguna entrevista que he visto que, por ejemplo, sobre todo las de romance, que no suelen leer romance. Porque, por el miedo a eso, a que se le pegue lo que es la pluma o la manera de contar, no sé. Que no lee romance, que ella escribe el romance, pero no lee romance y que lee otras cosas totalmente diferentes que no tienen nada que ver. Digo, "Ah, pues Mm. curioso, eso en verdad. Es A ver, curioso. Pues sí, porque yo es que no podría, porque mis géneros favoritos son la fantasía y el romance y Claro, las yo igual. aventuras, entonces, y escribo de eso, entonces es como, no quiero leer otra cosa. Yo igual. sí, quedaría un poco raro que te pusieses a leer un thriller cuando no te gusta, en plan, bueno, para no contaminarme voy a leer algo que no sé, pues a lo mejor no lo disfrutas, es mejor no leer nada, que es lo que haces tú, y ya está, ¿no? Mm, Mm. no sé, es mi modus operandi. Bueno, está bien, está bien. ¿Y qué consejo le darías a alguien que ha terminado su primera novela y no sabe qué hacer? Pues, ¿qué consejo le daría? Bueno, primero registrarla. Ante Ah, todo, hacerla tuya, importante, ¿eh? ¿sabes? Eso es importante, Regístrala, sí, sí, por Dios. sí. Y después de eso, yo le diría que se tomase un tiempo, no sé, mínimo un mes de plazo, que lea otras cosas, digamos que se desintoxique un poco de esa nube del proyecto y de Mm, escritura. Y después de ese tiempo, pues empezar con las revisiones, porque en ese tiempo, digamos que tu cabeza se ha despejado lo suficiente como para que cuando vuelvas al manuscrito ya lo veas como con otros ojos, ¿no?
eres, Claro. digamos, más crítico, lo ves con otros ojos y ya dices, ostras, aquí me ha faltado poner esto o esto se me ha quedado colgado, algo así. Y luego, pues que se informe bien. Yo al menos soy una persona que me gusta muchísimo informarme bien todo lo posible. También pedir consejo a amistades o conocidos, pero siempre informarme yo por mi cuenta de qué vía es la que con la que mejor me puedo adaptar, si por editorial o por autopublicación. Y los pros y los contras de cada cosa. Y ya dependiendo de eso, pues ¿Tú en principio siempre sigo un camino u otro. has publicado editorial de momento? ¿O qué? Bueno, la primerísima novela que escribí, que fue como la primera versión de Robaré los cielos de Seúl, ¿No? fue autopublicada, una tirada muy cortita, por imprenta. Esa sí, fue autopublicada, pero la autopublicación no es para mí porque requiere un grado de, digamos, es que no sé cómo decirlo, de implicación, Sí, es bastante... como al 200%, tener bastantes recursos disponibles con los que poder llevar a cabo pues, todos los palos, ¿no?, que requiere la autopublicación. Y yo en ese momento, claro, siendo una autora novel, no me veía capaz de sostener ese ritmo, ni tampoco tenía los medios, sobre todo económicos, para poder mantenerme con eso. Así Mm. que siempre he optado por editorial. Ujú. Y de momento con la editorial Munich estoy, la verdad, súper contenta. Lo hablaba ayer en un evento con unas compañeras escritoras, que estoy súper contenta con Munich. Por eso, porque me va manteniendo informada y sobre todo me ofrece una cobertura en ferias, cobertura internacional, que por ejemplo Robaré los cielos de Seúl se puede encontrar en Latinoamérica, Trazos de magia también. Qué guay. Entonces, claro, todo eso pues Guau, va a llegar Claro. allí. gusta. Da más visibilidad y todo, claro, sí. Mm. Exacto, sí, sí, Qué sí. chulo. Y eso no lo sabía, lo de que viajaba a Latinoamérica. Pues ya los habéis Sí, 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 visto. sí. Va a llegar mi portada allí. Qué emoción. Qué ilusión. Entonces, de momento, ¿cuál de tus novelas crees que ha sido más difícil de escribir? Ostras, ¿cuál de todas ha sido más difícil? Es que cada una ha tenido una dificultad, porque yo cuando empiezo con un nuevo proyecto, eh, mi intención es ponerme como un desafío. Siempre busco crearme como un desafío propio, una forma de decir, venga, en este proyecto voy a intentar hacer esto, en este proyecto voy a intentar lo otro. Por ejemplo, con Al filo de las llamas, pues yo quería, bueno, hay capítulos que están narrados por la protagonista Elena y otros que están contados por Uriel, que es el coprotagonista masculino. Y mi reto era intentar diferenciar ambas voces para que sean distintos un personaje de otro, a ver si puedo. Me voy creando como retos de ese estilo. Aún ha tenido una dificultad, evidentemente. Por ejemplo, con Tierra de Hadas, bueno, la trilogía Gandara, o Gandara, es que no tiene tilde, puedes pronunciarlo como quieras. Mm, Esa trilogía, la dificultad era que, claro, yo creé un mundo, el mundo secreto de las hadas, un mundo desde cero. Entonces, la creación de un mundo nuevo con su propio sistema político, con sus propios territorios, con todos esos elementos nuevos, es una dificultad. Y respecto a Trazos de magia en tinta china, la dificultad estuvo en que yo me esforcé muchísimo porque todo fuera de origen chino. Es decir, los lugares tenían que ser de China, Mm. las criaturas tenían que ser de la mitología china, la comida de China, las costumbres de China, todo. O sea, la fauna, los animalitos que salen, todo tenía que ser de China. Es que hay una escena en la que aparecen unos monos y esos monos concretos están en China. O sea, es como que yo me esforcé muchísimo por documentarme todo lo posible para que todo fuera de ahí. Y creo Mm. que en esta nueva novela el, lo más difícil fue eso, ¿no? Fue ahondar e investigar tanto en la mitología china que actualmente creo, o al menos me da la sensación de que se está dando a conocer, pero no tanto. Y al menos los libros que yo veo sobre mitología china siempre son de la diosa de la luna ujú. o de las Mm. 4 bestias de los 4 puntos cardinales, aunque sea más bien poco, pero sobre todo de la diosa de la luna. Y es como, hay más, Hay un montón. ¿sabes? Hay muchísimo más. Está el rey mono, están los 8 inmortales, entonces hay muchas más bestias, muchas más criaturas.
Y claro, la dificultad en este proyecto fue sobre todo estar tantísimos meses documentándome, Mm. ahondando y luego, claro, por ejemplo, aquí habla de los 8 inmortales, pues yo de cada uno de los inmortales yo investigaba sobre su historia para poder plasmarlo luego en la novela, porque yo quería, algo que a mí me gusta mucho, aparte de que me gusta mucho la mitología, es intentar representarla lo más fiel posible. Sí que es verdad que luego me tomo mis licencias, según algunos vacíos. Por ejemplo, hay un personaje, uno de los 8 inmortales, se llama Lancalle, y es un inmortal del que no se sabe muy bien, o sea, según vas ahondando en su historia, pues no se sabía si era hay veces que se describe como una joven, otras como un chico. Entonces yo ahí me tomé un poco la licencia y dije, bueno, pues un personaje del colectivo de género fluido. Bueno, claro. Y, y bueno, es el que más me encanta. Ese personaje, ese me enamora. O sea, ese personaje me casaría con ese personaje, de verdad. Me encanta. Y, entonces, bueno, la dificultad ahí también de investigar sobre cada uno de los 8 inmortales, su historia y cómo se les representa para luego yo saber en qué momento podría aparecer en la historia. Los escenarios también, estuve investigando mucho sobre los lugares de China, que de hecho la Mm. novela la voy a sacar aquí, por si no la habías visto. Ay, que Creo que no. Tiene una mapita al final. Mm. tiene un mapita con un montón de lugares, son los lugares por los que pasa la protagonista. Mm. Y claro, son lugares pues los estuve investigando, ¿no? Y ver, ay, pues mira, este sitio me gusta, aquí qué podría suceder, pues esto podría ponerlo en esta parte de la historia, tal. Entonces sí que es verdad que Trazos de magia en tinta china, a grosso modo, sería el más 8 de todos mis proyectos. O sea, cada uno ha tenido una Mm. dificultad, pero este en concreto ha tenido un nivel de tocho bastante grande. Sí, mucha información, ¿no? De búsqueda. Exactamente, sí. ¿No te Y luego, saturaste en ningún momento de tanto? no, que va, para nada. Es que a mí me encanta. O sea, me gusta Ah, bueno, muchísimo eso la está guay. mitología y la mitología china me fascinaba. Entonces, para mí Mm. era un reto. Y además, otra cosa que quería añadir es que, bueno, la mitología china, algo que se diferencia porque, por ejemplo, la mitología japonesa tiene más variedad de criaturas, de Mm. que si demonios, que si espíritus y bueno. Pero el problema con la mitología china es que está muy ligada a la filosofía taoísta y a Confucio y a eh, transmitir valores. Está como muy ligado a, digamos, un modo de pensar y Mm. a tipo fábulas, ¿vale? Tipo enseñanzas, como que la sociedad tiene que ser así, a adoptar estos valores. Entonces, uno de mis desafíos fue, que ahí sí, me quemé un poco la cabeza porque digo, a ver cómo lo pongo, es que quería mostrar la mitología china y mostrar una aventura, una historia que fuera amena, pero sin que pareciese que estoy metiendo ciertas influencias o te estoy metiendo esa filosofía, que se hable de esta, Sí. pero que no se haga muy pesado, ¿sabes? Porque Mm. hablar de filosofía o hablar de tal, pues como se podía hacer bastante pesado y a la gente le podía echar para atrás. Entonces mi idea era pues mostrar una historia en la que pues ya te digo, se pudiera dar a conocer las distintas criaturas, dioses de la mitología, pero sin que fuese demasiado pesado en ese Mm. sentido, que no sintiese de, ala, me está contando aquí un rollo de filosofía que buah, no quería Claro. que la gente pensara eso. Mm. Y a ver, yo creo haberlo logrado, pero bueno, que la gente decida. Que la gente lo diga cuando lo lea. Yo estoy Exacto. deseando leérmelo para, ya aparte de que lo he ilustrado obviamente, darle vida, ¿no? Porque cuando me llegó la propuesta, yo estaba súper emocionado porque aparte que era la primera portada con una editorial, luego empecé a leer y, y vi exactamente que era totalmente el estilo que a mí me gusta en una historia. Dije, es que esto realmente me sale solo ilustrarlo, es que me encanta, ¿no? Y empecé a leer más y tal, y dije, guau, que encima está ambientada en esta China, tal, los personajes. Vi también un bestiario que también sale en el propio libro, que ya había Mm. Sí, ilustrado una otra Me ilustradora. encantan. tengo unas tarjetitas. Qué Sí, guay. Qué chulo.
Me encantan los bestiarios, me parecen preciosos. Porque nunca te acabas de imaginar bien cómo son las criaturas. Sí, sí. Y de hecho, conforme Mm. conforme vas leyendo los capítulos que me he leído, que he visto, te nombran, a lo mejor en ese momento aparecen y te sale, ¿no? Que, y te sale, por ejemplo, en este caso, aquí, por ejemplo, hay uno. El Qué guay. yaguay, Que sí. está metido entre. Qué Sí, chulo. entre capítulos. Yo creo que es Mm. como para que le ponga imagen, ¿no? A lo que En el acabas de momento, leer. claro. Sí. Exacto. Mm. Ahí Y yo hice una encuesta con la gente en varias redes sociales y pregunté, ¿cómo queréis el bestiario? ¿Lo queréis al principio, todo junto, al final todo junto o entre capítulos? Y todo el mundo entre capítulos. Y yo, digo, más trabajo. Ahora tengo que volverme a leer la historia y decir, aquí aparece este bicho, lo pongo en esta página. Aquí aparece este otro bicho, lo pongo en esta página. ¿verdad? A ver, Pero es que bueno, es más ha merecido la cómodo. pena. Eso sí, Es ha más quedado cómodo. genial. Mm. Es más cómodo y más guay, porque conforme vas leyendo vas descubriendo. Entonces, no es lo mismo que de repente Claro. al final que tengas que ir a buscar, tal, no sé qué, a ver cómo es, tal, no sé qué, que también Mm. está guay, pero bueno. Y al principio de la historia también te pone el guión, bueno, el guión, la guía de los nombres, para que también sepas un poco de los protagonistas y todo lo que va a pasar. Yo, por ejemplo, los ocho inmortales no los conocía. El Rey Mono sí había sonado un poco de ellos, pero tampoco. Hombre, Rey Mono, a ver, El- referente de Dragon a mí Ball. se, sí, a mí se me sonaba de Dragon Ball. Y luego hay una serie también en Netflix y todo, sí, sí, hay un montón. Exacto, exacto, sí, sí. Mm. Que bueno, para No quien lo no lo conocía de otra sepa, cosa. vamos a leer un poquito de qué trata Trazos Mm. de Magia. Nos trae varios personajes muy mágicos como los que hemos nombrado, los ocho inmortales, la isla Penglai, el rey mono Sun Wukong, que para la protagonista Yang Fei han sido personajes ficticios que le contaba a su padre cuando era pequeña como cuentos. Pero un día recibe una carta de China y descubre un pasado terrible de la familia que la llevará a una aventura mágica, en un mundo totalmente nuevo, donde descubrirá que los cuentos que se le contaba a su padre eran totalmente realidad. Aquí totalmente nos deja con las ganas de saber mucho más, obviamente es como ya te esperas todo lo que va a venir. Mm. Y bueno, en la portada también se ve venir un poco eh, ese mundo, ¿no? Esa O al menos... aventura, sí. Exacto. Esa aventura, esa magia. Y bueno, la Mm. verdad, yo estoy encantada con cómo lo ilustró porque yo la portada, la verdad es que soy pésima con portadas. A mí cuando me dicen, ¿qué te imaginas? Y yo, es que lo que es creación artística no tengo. O sea, en blanco, ¿sabes? No, no lo sé. Y Cristian, la verdad es que hizo una cosa que me encantó, o sea, me gustó un montonazo cómo dibujó a Zhang Fei y a Sun Wukong, que están los dos ahí en la portada, porque es el coprotagonista, el chico. Y bueno, es que qué decir, encantada, la verdad. Enamorada es poco. Es que lo que te Todo el mundo me digo, dice, ah, la portada me encanta, todo el mundo me lo dice. qué guay, la verdad, yo estoy súper contento. Yo, Está súper bonito. yo aparte de que estoy muy emocionado de que sea la primera, encima una historia totalmente que escribiría yo, ¿no? Como que me gustaría a mí ilustrar. Es que yo creo que eso se nota cuando realmente te gusta algo, se nota cuando a la hora de plasmarlo. Y yo creo que es que se me vino Mm. directamente la imagen a la cabeza. Es que normalmente hago más bocetos para las portadas o hago tal. Y es que esta solo tuvo un boceto. Es que como que me vino a la cabeza y se me vino claramente. Digo, es que tiene que ser esta. Luego ya obviamente si el autor o a la editorial tal no le convence, pues ya la cambio. Pero normalmente siempre hago varios bocetos, convenciéndome a mí mismo. Y es que aquí solo hice uno y es que con ese se quedó, la verdad. Y es que la tenía clarísima la idea, no sé. Yo empecé a leer la sinopsis, empecé a leer los personajes y tal y cual. Y dije, es que se me ha venido esto a la cabeza, digo, ya está. Y con ella se quedó, la verdad. Mm. Muy guay. Es súper bonito. Mm. Solo he cambiado Encima es que una encima pequeña llama cosa. mucho la atención. Es como los colores, el hecho de que la chica esté montada con el dragón, ¿no? Es un dragón. Sí. Y después Ay, espera que voy a sacar. el personaje secundario que está flotando ahí en una nube, que yo no sé quién es, pero la verdad es que me llama bastante saber quién es ese señor. Sí, sí, pues es el compañero de aventuras de Zhang Fei y sí que es verdad que comentaba Cristian que hubo un cambio solo y es porque la primera, digamos, la primera puesta en color
era como con cerezos y yo lo que pasa es que pensé, jolín, es que el cerezo los asocio más a Japón y a lo mejor y digo, a lo mejor la gente puede dar a entender que tiene mucho romance, tiene romance, pero es algo muy secundario y es un romance que bueno, en las etiquetas, bueno, a lo mejor no se puede ver porque se ve al revés, pero bueno, aquí en la parte de atrás tiene una serie de etiquetas en las que se puede encontrar sweet romance, que sería como romance vainilla. Es decir, es un romance que no tiene spicy, es Sí, un más romance dulce. más dulce, tal, y sobre todo lo que predomina es más la aventura, ¿no? El viaje que hace Zhang Fei por China, desentrañando un poco esos secretos de la mitología, en busca de esos 8 inmortales, descubriendo su pasado. Y quería, digo, bueno, voy a ver si a lo mejor cambiando un poco los colores, pero que en los árboles que fueran más tirando a rojo, naranjas, un color así como más... Cuando tú piensas en China, piensas rojo o amarillo o dorado. Exacto. Sí. Y Cristian, sí, Cristian lo hizo, vamos, ya el segundo ya me enamoró cuando ya puso los arbolitos así en otro color, dije, ¡ay! Me encanta, me encanta, me Y en- encanta. Esto me Digo, ahora encaja más, Y en claro. verdad a mí, yo le veía, yo estaba empezando, lo que más se me complicó en la portada fue lo que fue los cerezos. Porque es como, a la vez me gustaban, pero es como que les veía algo, como que no me cuadraba, ¿no? Exactamente. Y cuando me dijeron eso dije, claro, ahora sí. Porque claro, ahora sí, es que me he dicho, me gustó a mí más, todavía luego el final. Claro, a mí Es que sí que es verdad. en la nota ponía Mm. algunos cerezos, algo así, tal cual. Y dije, ah, bueno, pues cerezos los pongo abajo en la muralla, con los pétalos y todo. La idea se me vino. Pero claro, luego al poner el color rosa, fue cuando dije, no me convence del todo, tal, no sé qué. A la vez me gustaba, porque lo hice para que me gustara, pero me costó, ¿no? El llegar a unificar el color, porque también al ser el mono rojo y tal, como que el rosa y el rojo, yo qué sé. Pero al poner luego los árboles de así tipo otoñal, rojo y amarillo y tal, como que la armonía de la portada era muchísimo mejor y ya fue el toque que había. Aparte luego la cola del es mono un Wukong, sí, también la añadimos porque en un principio no se veía. Que eso me costó la claro. vida también. Ya subiré un reel en, en Instagram. Intento esta semana subirlo con las cosas de la portada. Pero es que lo que es para que se viera bien, de manera natural, eso me costó un montón también añadirlo. Pero guay, quedó guay. Chris peleándose con la cola del dragón. Del dragón, no, del mono. Claro, ¿Cómo? claro, Sí, es que el Ah, compañero es Sun vale, Wukong vale, y vale. tiene una cola, sí. ¿ves? Vale, pensaba que era la del dragón. No. Ah, el dragón es preciosa también. Ujú. Ah, Wow. vale, vale. Ah, vale, ahora lo entiendo, vale, ya está, ya la tengo claro quién es el personaje. El título se... Bueno, perdón. ¿En qué momento de la idea te vino Tracia de Magia? ¿Te vino la escena primero o la Uy, idea? no, que va. Yo para los títulos siempre los pienso al final, Ah, excepto en una ocasión que es el de Robaré los cielos de Seúl, que el título salió mientras escribía una escena en la que la protagonista dice esa frase Hmm, y dije, tiene que ser el título. O sea, esta sí es el título, pero en los demás proyectos y en Trazos de Magia siempre pienso el título al final. Título y sinopsis siempre como al final. O sea, primero vuelco la historia y la cuento y me enfoco en eso y ya después pensaré qué hacer, cómo ponerlo. que le pega más el título, ¿no? Es verdad que hay muchos que sacan el título de eso, del final, de frases que dicen o de cómo se sienten al final de haber escrito el libro, de haber volcado todo y dicen, el título es este. Es como que os viene de repente, ¿no? Es esto es Exacto, la es como el clave. punto y final. Mm, El lacito, pum. Pues en este caso sí, Trazos de Magia en tinta china. Es que claro, mm, es verdad que a lo mejor el título puede ser un poco largo, pero es que yo quería reflejar un poco, pues eso, la esencia de el pincel mágico y que fuera algo, pues oye, que habla de la mitología china y además el pincel es chino. Entonces, mm. era complicado, pero creo que salió un título bastante chulo.
Sí, conquista. A ver, he visto de títulos más largos, ¿eh? Eso está bien. ¿Y en qué momento te nació la idea de esta historia? Pues, bueno, empecé con que, bueno, había terminado de reescribir Robaré los cielos de Seúl y estaba en proceso, pues eso, de editarse, publicarse y demás. Y quería volver un poco, porque Robaré los cielos de Seúl es una historia de romance contemporáneo, no tiene magia, y a mí me apetecía volver a esos orígenes míos, ¿no? Hmm, De esa fantasía urbana o esa mitología en el mundo real, eh, pero que yo no quería salir del continente asiático, quería quedarme ahí. Y dije, bueno, pues vamos a ver. Entonces me compré varios libros de mitología, mitología china, japonesa. Lo que pasa es que la mitología japonesa ya estaba como muy... a ver, no voy a decir la palabra usada, pero sí que es verdad que es muy popular en la es más literatura. común. Mm, Claro, es muy común y no me despertaba, digamos, un desafío, ¿no? Que era algo que, no sé, era como, "Uf, es que esto ya está muy conocido y no me llama tanto". mm, Y me empezó a traer la idea de China y dije, jolín, pero es que China también tiene su mitología, vamos a investigar. Claro. Y siempre me gusta investigar sobre mitos, leyendas, folclore de allí, las historias que se cuentan. Y en este caso hubo un cuento chino muy popular allí en China que me hizo clic, que dije, ostras, esto me gusta, yo de aquí puedo sacar algo, que es el cuento del pincel mágico. mm. Es un cuento chino muy común. Bueno, yo leí una versión de ese cuento, pero hay muchas versiones, hay muchas formas de contarlo. Básicamente es la historia de un niño que era muy pobre, le gustaba mucho pintar, pero como era tan pobre y sus padres igual que vivían en una aldeucha de estas, pues no se podían permitir comprarle material de pintura. Y un buen día apareció un sabio, un anciano, vamos, una especie de dios, Mm. que le ofreció un pincel con el que podía hacer realidad todo lo que pintase. Y claro, ese cuento me llamó muchísimo la atención y no es, o sea, esta historia, claro que no es un retelling de ese cuento, Claro. Mm. sino que ese cuento mm, le doy como que tiene parte de verdad. Y de ahí se va desentrañando lo que es la historia nueva, digamos, Mm. de Alice Yang Fei. Y de ahí ya fue saliendo solo, ¿no? Ese fue lo que me hizo clic, que dije, ostras, me gusta muchísimo esta idea, a ver cómo la puedo explotar o cómo puedo trabajarla. Y luego seguí investigando. Los Ocho Inmortales fueron lo segundo que vi. Me llamó un montón la atención porque no los conocía y dije, bueno, pues voy a echarles un vistazo. Y la verdad es que me gustó un montón las historias que tenían por contar. Dije, son historias oye, es que tienen material perfectamente pues para que formen parte de una historia nueva, ¿no? Y por supuesto, ¿cómo no iba a poner al Rey Mono? Es que Mm. una cosa que a mí me encanta como autora, yo soy súper fan de los personajes pícaros, de los A mí chicos también, me pícaros, encanta. Creo que esos los nos que gustan a tienen, todos. los que son ese grano en el culo que dices, ¡ay! Te ahorcaría, pero también me gustas mucho. Pues me encantan esos personajes. Entonces, en El Rey Mono vi la oportunidad de poner ese personaje que diera esa caña, ¿no? Ese toque pícaro. Y vamos, le vais a tener muchísimas ganas de darle una paliza, pero os va a encantar. Porque es muy vacilón. Uf, de verdad, es un grano en el culo este inmortal. Pero precisamente es lo que más me gusta. Además, es un inmortal que según la mitología, porque igual también estuve investigando su historia. Mm. En la Feria del Libro de Madrid me compré, justo en un puesto vi la historia del viaje al oeste, que es otra novela china muy popular, de la que se han hecho diferentes adaptaciones en películas y series, en la que sale el Rey Mono, que es una aventura entre el Rey Mono y un monje que van al oeste a buscar unas escrituras sagradas. Eh, pues vi ese libro y dije, me lo compro para mí, lo leo, me empapo totalmente de lo que es la historia de este dios
y de todo lo que ha vivido. Es verdad que luego son muchos datos que no puedo poner en la novela, porque si no, pues sería enorme. Pero sí que voy dejando algunas pistas y algunas referencias que de las que se menciona en la historia son realmente de la mitología, o sea, son su historia, de cómo él consiguió su vara. Otra que también se hace mención al viaje del oeste, se relaciona con otros dioses que también aparecen en esa novela, y esas referencias sé que no todo el mundo las va a pillar, por así decirlo, porque no todo el mundo Conoce las historias, ¿no? Claro. conoce esa mitología, pero a mí me encanta, era como, Dios, yo lo quiero poner. Y cuando lo leo digo, ay, sí, que esto hace referencia a esto. Y sí, algo que me encanta es que cuando pillo a alguien por banda y me da cuerda para que yo hable de los libros, siempre digo, ay, pues has visto esta escena, pues esta escena hace referencia a esto, ay, pues esto no sé qué, no sé cuántos, porque me gusta tanto lo que investigo, creo que la documentación es mi parte favorita a la hora de hacer de escribir una historia. La documentación es donde mejor me lo paso. Sé que hay autoras, hay compañeras que es más pesado para ellas esa parte, pero a mí me encanta, es como venga conocimiento, venga curiosidades, venga datos. Y yo luego después, luego, por ejemplo, en Robaré los cielos de Seúl igual, me tiré como 2 semanas investigando sobre el proceso de reciclado que tiene allí en Corea para que luego solo se haga referencia en una frase. Pero cuando me preguntan, digo, pues ¿has visto esta frase? Pues es que investigué durante tantísimo tiempo y esto hace aquello, no sé qué, y siempre saco ese mismo dato. O sea que esa es una parte que me encanta. Y con trazos de magia, pues igual, hay muchas cosas que voy a decir. Pues has visto esto, pues mira, este sitio existe y hace no sé qué, y esta isla, no sé qué, no sé cuántos, y son cosas que luego no aparecen en la novela, porque claro, no puedo ponerlo todo, pero me quedo con los datos porque me encanta empaparme de la mitología, de la historia, de esa otra cultura. ¿Y qué personaje? Ya sabemos que todos cuando escribimos ponemos nuestra parte nuestra, ¿no? Pero ¿qué personaje es así que digas que se parece más a ti o que es más cercano a ti o que realmente tienes un especial cariño? Uy, a ver, es que especial cariño diría que Alan Calle porque me encanta ese personaje y además puse bastante de otro personaje de una serie de anime que era mi favorita cuando era pequeña. Al final, inevitablemente, siempre nuestros protagonistas tienen como manías nuestras, manías del propio escritor o vicios del propio escritor. Quiero pensar que Alice tiene como una parte mía, una parte de mí, un pequeño trocito de mí, pero la verdad es que un personaje con el que me sienta, digamos, no representada y sobre todo a la que admire es uno de los 8 inmortales, que es la única chica que hay, es una diosa que forma parte de ese grupo. Y, a ver, no pronuncio sus nombres porque son nombres chinos, por eso la guía de nombres, porque son nombres bastante complicados. La propia editora me dijo, pon una guía de nombres porque... Pero claro, es que son nombres que no puedo cambiar porque son los nombres que tienen. Entonces, venga, pues una guía de nombres. Pero esta diosa, lo que más admiro de ella es digamos, su férrea voluntad, su determinación a seguir siendo ella misma y a mantenerse fiel a sí misma y en lo que piensa en digamos, en determinados aspectos de su vida. Y como todos los demás intentan que ella cambie, por así decirlo, y ella no, ella se mantiene firme porque ella es como es, ella se conoce a sí misma y ella sabe que es así y va a seguir siendo así. No es nada malo, o sea, no es que sea una mala persona ni mucho menos, es una diosa y además es buena persona. Pero me gusta mucho porque yo también en algunas partes de mí misma yo sé cómo, o sea, me conozco, soy como soy y no voy a cambiar. No porque otra persona me diga, no, pero es que esto a lo mejor te gusta más. No, es que yo sé que esto es lo que soy y es como quiero ser. Y esa parte sí que me siento muy representada en esta diosa y es lo que más admiro de ella. Qué guay. Lo sabremos cuando lo leamos. Ahora me he quedado con curiosidad de saber qué serie era esa de la que te inspiraste. Ay, sí, pues la serie se llama El juego misterioso o Fusigi Yugi. Es una serie de anime
muy antigua, la verdad. Y es, de hecho, es una historia en la que, bueno, hay un libro mágico y una chica acaba siendo absorbida por este y se convierte en la sacerdotisa de uno de los 4 dioses de la mitología china de los puntos cardinales. Hay 4 dioses, cada uno un punto cardinal, y ella se mete en ese mundo dentro del libro en el que tiene que lograr reunir a 7 guerreros que representan las constelaciones de ese dios, representan a ese dios y tiene que reunirlos e invocarlo para proteger a ese país que se encuentra en ese punto cardinal. Y hay un personaje, uno de los guerreros, se llama Nuriko, y pues es un personaje que es que lo amo con locura, me encanta. Es un personaje que se presenta al principio como una doncella, como una mujer. Y bueno, a riesgo de hacer spoiler, a ver, tiene muchísimos años el anime, pero bueno, este personaje se presenta como una doncella y se comporta y habla como una mujer, pero se descubre que en realidad es un hombre. Y claro, eso al principio causa como un shock, pero luego como que lo aceptan súper bien todos. Y a mí me encanta, o sea, es que me enamora ese personaje, me enamora. Qué guay. Yo es que me he quedado con curiosidad, he dicho, una serie que veía yo de pequeña, en plan, oh, está bien, que ahora quiero saber la serie. Y entonces, si pudieras sacar a uno de los personajes de tu libro, en plan, a la vida real, ¿cuál sería? ¡Ay, no! ¿Ah? Es que voy a volver a decir a Lancalle, que me encanta. Es que ese personaje, es que me casaba con ese personaje, te lo juro, me casaba. Pero bueno, venga, voy a decir por decir otro, para no ser muy pesada. Hombre, si es ella, o él. A ver, Es que depende, ¿sabes? no es que es un pasa nada. personaje que va cambiando, sí, va cambiando, y a veces que se siente mujer, otras veces que se siente hombre, y además es que tiene un sentido de la moda que me encanta y es súper optimista, me encanta. Pero vamos, por decir otro personaje, diría a esta versión del Rey Mono, porque aunque la liaría muy parda, pero es mi debilidad. Oh. Es el típico chico pícaro que al final le coges como mucho cariño y sí que yo creo que sacaría ese personaje. Está bien. Yo pensaba que ibas a decir ese de primeras, pero claro, como te gustaba también el otro dicho, aquí a lo mejor le hago repetirse. No, es que es verdad que tengo favoritos también de los 8 inmortales, todos me gustan, evidentemente. Luego hay un guerrero también que es así un chico joven, guapo y tal. Lo que pasa es que el pobre es muy palurdillo. Y siempre meto como algunos defectillos, por así decirlo, de los 8 inmortales que van a sacar más de una carcajada. Vamos, espero que os hagan reír. Esperemos, te lo diré. Porque yo la verdad me lo pasé súper bien. Hay otro de los 8 inmortales que le da por la bebida y está súper obsesionado y los demás se meten con él y dicen, pero bebe agua. Y él, no me da la gana. O sea, todos tienen como algo que os va a gustar. Entonces, aparte de que ya hemos hablado de todo esto, ¿hay algún detalle que le va a sorprender a los lectores? ¿Tú crees que esto le va a sorprender seguro? Pues, es que a mí hay tantas cosas que me encanta de esta novela, pero la voy a coger porque me encanta. Creo que ya de primeras les va a sorprender la portada porque es lo súper más llamativo. Creo que lo que también les puede sorprender es la cantidad de criaturas que aparecen, porque todas estas criaturas, a ver si encuentro aquí, todas estas criaturas son de la mitología china y claro, tú cuando piensas en mitología china es verdad que incluso en las propias series chinas, los llamados C-dramas, muchos de los inmortales o de los dioses que aparecen son con forma humana, porque es verdad, o sea, si es que está tan relacionado con la filosofía y tal, que muchos son humanos realmente, lo que pasa es que son inmortales, pero tienen forma humana. Y sin embargo, te pones a investigar y hay muchas criaturas de la propia mitología, como por ejemplo, hay una criatura que se llama... espera, que no se ve bien. Aquí, se llama Hong, o Hong, es con H, pero bueno, que es un dragón de 2 cabezas, que es el que crea los arcoíris.
Y es como, ostras, ¿sabes? O sea, ese tipo de datos yo los voy contando en la historia porque voy contando un poco, aparece esta criatura pero no te la muestro y ya está, Mm, sino que te hablo un poquito de ella. Y creo que esa parte es la que más puede sorprender. Qué guay. El hecho de ir conociendo a esas criaturas y decir, es que son de la mitología china, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cuál más? El Pengu, por ejemplo, que este es el que más llamaba la atención, sobre todo a la ilustradora también le pareció como, fue un poco desafío hacerle a esta criatura, porque es como un perro, no tiene cola, pero tiene como una cara humana. A mí, al abrir Es ese, se me ha cosa venido más ese. rara. Cosa Es más muy rara. bizarro, es muy bizarro, pero, Sí. pero es curioso, no sé. Y luego, por ejemplo, los Sangyang, que son como grullas hechas de agua que aparecen los días lluviosos. Mm, O sea, hay muchas cosas que, Qué que creo, chulo. creo que esa parte es la que más puede sorprender porque puedes conocer esa parte mágica y luego mm, también la parte real con los lugares de China, porque están, por ejemplo, los campos de colza de Luoping, que son unos campos que tú lo buscas en Google y son unos campos además turísticos de flores amarillas hasta donde alcanza la vista. O sea, es una cosa espectacular. Va la gente ahí nada más que para hacer fotos, porque es una cosa increíble de ver. O el bosque de bambú de Angie es un mega, o sea, el bambú es súper alto, es un bosque enorme de color verde, es precioso de ver y además donde se rodaron películas muy famosas como Tigre y Dragón, Mm. mm, se rodaron ahí. Entonces, creo que es una historia en la que, aparte de contarte una historia y demás, creo que se van a sorprender por la parte de la mitología, de ir conociendo esas criaturas y de ir sabiendo un poquito más datos más curiosos y ahondar un poquito más en la mitología y también acercarse más al país de China, que aunque tú no mm. estés allí, pero puedas conocer más ese país. También se habla de Pekín, de la ciudad prohibida, datos concretos de las figuras que están dentro de la ciudad, un poco de Sí, las qué guay. costumbres también de China. Así que yo Mm, pienso que aparte de ser una historia para entretenerse, de viajar y de vivir una aventura, también es un viaje literal, por así decirlo. O sea, es claro, un, es para un viaje en el conocer. que, Mm. exactamente, que cuando acaben de leer el libro digan, he estado en China. Claro, Espiritualmente. eso te iba a decir que qué emoción o reflexión te gustaría que sintieran los lectores cuando terminasen tu libro. ¿Qué reflexión? Pues mira, en este caso en concreto, con trazos de magia en tinta china, bueno, aparte de lo que he comentado, de que me gustaría que se diese a conocer más la mitología china y eh, mm, que pudiesen sentir que han conocido un poco más este tipo de mitología, que se ha acercado más a esa cultura. Mm, Una de las cosas es, me gustaría que cuando terminasen de leer fueran una persona distinta a cuando empezaron el viaje, a cuando empezaron a leer y cambiasen junto con Yang Fei. Yang Fei al final hace un viaje en el que ella tiene unas inseguridades, unas heridas mm, internas que a raíz del viaje y a raíz de estar en contacto con los ocho inmortales, con Sun Wukong y con toda esta aventura, ella va aprendiendo cosas y va cambiando, va aceptándose más a sí misma, va superando ciertos obstáculos que no solo están mm. de forma física, sino también en el interior. Y también me gustaría que se sintiesen reflejados o pudiesen acompañar de una forma más íntima a Yang Fei, a la protagonista, porque yo lo hice. Yo la acompañé de una forma como muy íntima, no solo porque es mi personaje, sino porque a través de ella Mm, vas pudiendo eh, quitarte, digamos, esas cargas esas inseguridades, esos miedos, los vas dejando atrás, vas aceptando quién eres, vas confiando más en ti misma, vas luchando, tienes más fuerza para luchar por lo que quieres. Y también quiero que cuando terminen el libro también sea una especie de libro que les ayude a superarse y a Qué mm. ser guay. mejores. Qué bonito. Sí. Sí, súper guay. Ah, gracias. Ojalá que sí. Que Ojalá que la vayas lectura. sanando junto con la protagonista, ¿no? Exacto, sí, sí, Mm, sí. Qué qué guay. guay.
Pues yo ya tenía ganas de leerlo, obviamente, desde el primer día que me ilustré la portada, que me pasaron la esta. De hecho, menos mal que me ha llegado antes. Porque obviamente se publica el 14 de mayo, ya lo tendréis ahí Sí, a la venta en todas las librerías. Pero Esther va ahora a la Feria de Valencia, ¿no? Feria del Libro de Valencia. Y puedes comprarlo en sí, preventa. sí, Lo puedes comprar ya. exactamente. Lo puedes coger ya, Exactamente. obviamente. Estuve en un evento el pasado domingo en Cuenca, en un evento que organizaba Julia de la Fuente, que es también editora de Múnich. Ujú. Y ahí es verdad que estaba ahí el libro y ya se pudo obtener. Que además yo intento siempre dar todos mis libros con regalitos, aparte de con la dedicatoria, dar siempre algún regalito más. Mm. Y sí, este sábado estaré en la Feria del Libro de Valencia, pues dando a conocer esta historia y animando a la gente a que se una a este viaje. Qué De guay. mañana o de tarde vas a estar. Por si Por la mañana y por la tarde. Por la mañana y por la tarde. A lo Por la mejor mañana. me puedo pasar rápidamente. Sí, a ver, es que no me acuerdo las casetas, espera que te lo miro. Porque no me Es que justo acuerdo. trabajo el sábado, pero Ti, ti, claro, ti. como trabajo por la tarde, digo, si es por la mañana, a lo mejor Por puedo. por la mañana estaré en la caseta 132, que es Mm. Librería Campanar, de 11 a 2. Y por la tarde en la caseta 8081, que se llama Bibliomanía, Grupo Editorial Sargantana, de 5 a 7 menos cuarto. Bueno, por la mañana puede ser que me pueda pasar un ratillo. Estaré encantada de verte. Pues ya sabéis a los que están escuchando, si os pilláis justamente este fin de semana, podéis ir y tener el libro. Para ir finalizando la entrevista, si adaptaran tu libro, yo que sé, a una peli, a una serie, yo lo veo muy tipo serie animada, tipo un anime o algo así, me encantaría. O yo que sé, o Pues Sería sí. chulo. una novela gráfica, yo que sé. Pero estaría muy guay, tipo animación. ¿Tú cuál te gustaría que fuese? Ay, está complicado la verdad, porque me gustarían ambas versiones. Creo que la versión animada podría llegar a ser mucho más fiel a la novela, Ujú. pero una versión tipo serie, pero con actores, también estaría muy, muy, muy bien verlo, muy Es- bien. Lo Estaría que muy pasa es guay. que creo que como anime también quedaría muy bien y creo que estaría más en la línea de la novela o sería más fiel a la novela, o al menos en mi sensación. Sí, yo Por las conforme... criaturas y todo, Claro. ¿no? Claro, También. efectivamente. Es que al final, claro, tú cuando escribes el presupuesto es ilimitado. En los cines el presupuesto ya está más cortito, Está más ¿sabes? justito, sí, claro. Claro, entonces, y también Es sería como en verdad. la primera, bueno, no lo sabemos nunca, pero si fuera la primera, sería el primer libro y tampoco saben exactamente si va a funcionar o no, entonces Claro, arriesgarse. Pero sí, obviamente soñar es gratis, entonces, ¿por qué no? Puede ser. efectivamente. Si Trazos de Magia en tinta china fuera una canción, ¿cuál dirías que es? ¡Ostras! ¡Ah! Ay, si fuera una La difícil. canción. Mm, 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 mm. Ostras, es que claro, en Trazos de Magia lo que pienso más es en bandas sonoras. Bueno, Bueno, sirve, sirve. Mm, en bandas sonoras es que me sale la de Mulan todo el tiempo. O sea, me sale todo el rato. Es que, bueno, también es que lo escuchaba muchísimo. No digo porque no lo sé, pues sí, es que porque me la metía en bucle, ¿sabes? Mientras lo escribía. Pero, pero sí, es que me sale. No es que sea, a ver, no es que sea igual a la historia de Mulan, pero la música, la banda sonora de Mulan, mm, transmite ese ese aura rollo. de China con esa epicidad, esa Mm. potencia, te hace pensar en una historia de aventuras en el continente asiático, en China, entonces me sale todo el rato esa banda La sonora. damos por buena. Nos sirve banda sonora de Mulan. Al Que final, encima es de las mejores bandas sonoras de Disney, para mi Pues gusto. sí, 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 literal. Al final también es lo que todo el mundo conoce y se le va a la cabeza siempre a China Mm, es Mulan. Casi todo el mundo, sí. sí, que haya visto la peli o no la haya visto, Mulan. Entonces está súper bien. tira por ahí. Ujú. Y si tuvieras que decir
a alguien algún libro favorito que siempre recomienda o que te gustaría recomendar o que te ha marcado? ¿Algún libro o libros? Bueno, no sé, dependiendo. Hay gente que le cuesta decir un libro en concreto. Pues, a ver, tengo varios. De hecho, tengo una de mis estanterías está dedicada únicamente a los libros que para mí son como, ¡buah! Mi top, ¿sabes? Especiales. Hay uno al que siempre vuelvo, siempre cuando tengo un bloqueo lector, siempre me pongo escojo ese libro y lo leo, que es El día que dejó de nevar en Alaska, de Alice Kellen. Mm, Es un libro que, bueno, yo es que la verdad siempre he sentido predilección por los libros que hablan de un viaje. Que por eso en mis historias siempre trata de eso, ¿no? De un viaje, de emprender un viaje, de mm, irse a otra parte. Y mm, con el día que dejó de nevar en Alaska, me gustó muchísimo porque es eso, es la historia de una chica que está perdida, está herida y se va a Alaska. A mí Alaska me encanta, por supuesto. Es que cómo no me va a gustar, si a mí me encanta todo lo que es frío y todo, me encanta. Más salen perritos y todo es como, oh Dios mío, me encanta. No sé, esa historia siempre me ha gustado muchísimo y siempre que he tenido un bloqueo lector, me he ido a ese libro, lo he leído, lo he disfrutado y ya de ahí he vuelto a recuperar lo que es me he quitado ese bloqueo, ¿vale? mm. Entonces, esa historia yo la verdad es que siempre la he recomendado porque me ha gustado un montón. Y luego otra que también suelo sacarla a menudo a colación o pensar mucho en ella es la de Placeres Mortales de Belén Martínez. Mm, muy chulo. Es una historia, también es que me gustan mucho las historias autoconclusivas, ¿vale? De Mm, sagas me cuesta un poco más, aunque luego tengo otra que también quiero mencionar, pero, pero Placeres Mortales como libro autoconclusivo de aventuras, además con rollo asiático, Te pega. China, además, sí, un China así antigua y tal, es mm, una historia que me flipó porque me encantan los personajes femeninos que son como autosuficientes en el sentido de pues yo cojo y voy a por todas, tal. Y sobre todo esas historias que juegan un poco con tu mente, ¿no? Siempre mm. me ha gustado. Rollo, por ejemplo, mira, en películas sería, por ejemplo, Ocean's Eleven, que hasta que al final no te enteras que, ¡ah! Anda, mira, que han robado el banco. Pues esto igual, en los libros es como, ostras, que esto era así, esto era así. Mm. Y ese libro me encantó, la verdad. Para mí fue así un 10 Sí, sobre 10, es 20 muy sobre bueno. 10. Y luego, como saga, yo siempre recomiendo Trono de Cristal, de Sarah J. Mm. Maas. Es una saga larga, es verdad, Nosotros estamos pero ahí leyéndola. Estamos Estamos en empezando. proceso, estamos en proceso. pues es una saga que os va a encantar. Vamos, a mí me encantó, a mí me flipó. Además, yo la leí junto con una amiga Mm, y íbamos libro. O sea, yo terminaba un libro, luego leía ella, luego lo hablábamos. Eso también me gustó, añadió como más riqueza a la experiencia y sinceramente la historia me encantó por eso, por la aventura que tiene el personaje, que es increíble, sobre todo porque todos los personajes femeninos destacan muchísimo, son mm. como, pero una badass, todas, Sí, es sí. impresionante. Y esa saga, la verdad es que siempre la recomiendo. Es verdad que es larga, es verdad, y tochita, pero sinceramente me enamora. De esa saga, ¿cuál es el libro que más te ha gustado? Ay, ¿dónde está? Que lo tengo ahí. Reina de las Sombras, Mm, Ah, que es el, es mi casi es el favorito. final, ¿no? No, no es el no, final, El es penúltimo. el... A ver, está el tercero, el cuarto creo que puede ser. A ver, está el creo primero, que es el segundo, cuarto. tercero. El tercero es Heredera de Fuego. Sí. El cuarto, porque no es el spin-off es La espada de la asesina. Sí, es el cuarto. Ah, vale. Mm. Sí, sí. Ese me encanta por eso, porque, bueno, no puedo decirlo, pero ese me gusta un No, que montón. nosotros estamos en proceso. Es de la faceta de ladrona de la Ah, protagonista mm, y esa parte me encantó, me encanta. mm, Qué guay. qué guay. Pues nosotros estamos ahí en el proceso, veremos a ver. Sí. A mí el libro primero ya me gustó, y eso que es el más flojito, según dicen, el más Eso lento y es tal, verdad, sí. pero me No, es gustó. verdad que el primero es, puf. El primero es verdad que al principio no me convenció. De hecho, leí una vez el primero y dije, bueno, no tengo prisa por leer los siguientes. Y pasado un tiempo dije, venga, voy a volver a intentarlo y le doy otra oportunidad. Leí el primero, dije, es que es verdad. Y luego ya seguí con el segundo y a partir de ahí ya fue creciendo Ya la te enganchó. historia. Mm, Claro, Todo el claro. mundo lo dice. Y
Y ahí ya fue cuando dije, ¡guau! Es que me encantó la historia y todo. Increíble. Lo de la espada de la Claro, yo asesina, ¿te lo leíste en el orden que toca o...? Me lo leí después del segundo. Ah, sí, O sea, leí el vamos, primero, el en el orden que segundo y toca. luego La espada de la asesina. mm, Porque creo que ahí, cuando lees La espada del asesino y esos relatos, entiendes mejor lo que pasa y lo sientes más, lo sufres más, por así decirlo. mm, Lo hablaba también con una compañera hace poco, porque ella se quería leer Seis de Cuervos, la biología de Bardugo, sí. Seis de Cuervos y Reino de Ladrones, y lo quería hacer, y estaba preguntando a la otra compañera, ¿pero me lo leo antes de Sombra y Hueso? O sea, ¿me lo puedo leer sin leerme Sombra y Hueso, la trilogía? Y yo le dije, no. Yo, por mi parte, te tienes que leer primero la trilogía de Sombra y Hueso Sí. y ¡No! después Seis de Cuervo. A ver, yo lo siento mucho. Es verdad que a mí Seis de Cuervo me encanta, es mi favorita, mi biología favorita, pero como le dije a la otra compañera, porque ella dijo, no, pero yo me leí Seis de Cuervo sin leerme Sombra y Hueso y lo disfruté igual, digo, ya, pero hay una escena en la que aparece un personaje y tú lo lees y como no le conoces, dices, vale, pues muy bien. Pero quien ya lo conoce, porque ha leído Sombra y Hueso, va a llegar a esa escena y va a decir, ¡ah! ¡Es fulano! ¡No! ¡Ay! Como que lo vives más, lo sientes más. Y yo se lo explicaba a esta compañera y me dijo, vale, me has convencido. ¿Sirve si hemos visto la serie de Netflix? Es que me Bueno, da mucha hombre, pereza leerme los otros. O sea, me apetece leerme Seis de lo Cuervos. entiendo, lo A mí me entiendo. pasa Lo que igual. pasa es que, claro, o sea, la trilogía de Sombra y Hueso ocurre antes. Entonces, Sí. en Seis de Cuervos, es verdad que la historia es independiente, pero se hace mención a ciertos eventos de esa Mm, trilogía y sobre todo es porque aparecen personajes de esa trilogía. Entonces, claro, dices, ¡ay! ¿Que te sirve la serie? Sí, lo que pasa es que la serie es verdad que se queda un poco descafeinada. ya. Pero bueno, te sirve. Si es que a mí de la serie los únicos que me gustaron eran los ladrones. O sea, el resto de serie Claro, me la pelaba. es que Seis de Cuervos me Mm, encantó. O sea, es una saga que me gustó muchísimo la biología, la verdad. Qué pues guay. nada, nos tendremos que leer los libros. Bueno, A ver, que os lo podéis leerla sin más, sí. Lo que pasa es que, claro, hay un momento en que viene cierto personaje y tú Ya. sabes quién es y lo has leído Sombra y Hueso, pero si no, pues dices, bueno, pues sin claro, no más. te va a Como que emocionar. Mm, claro, siento que la emoción no es la misma, sí. pero bueno. Bueno, primero vamos a finalizar el Trono de Cristal y luego ya veremos Sí, cuál la sí, no nos siguiente vamos a saga. meter en más sagas. Fíjate. Exactamente. Y nada, pues muchísimas gracias por venir al podcast. Yo estoy muy contento de que hayas venido, obviamente también de haber ilustrado la Sí. portada y tengo muchas ganas de leerlo. Aparte de que ya tenía ganas de leerlo, pero esta entrevista me ha dado más ganas todavía porque han metido un montón de cosas. Y nada, espero que se venda mucho, que la gente le guste bastante. Ya te comentaré cuando lo lea, porque obviamente yo sé lo de los personajes y todo. He visto el vestuario antes que todos, pero no me lo he leído, obviamente. Así que nada, pues muchas gracias por venir al podcast. Espero que lo hayas pasado bien o hayas estado Claro. cómoda. Nada, gracias a vosotros de verdad por la oportunidad, porque buah, cuando me dijiste, Cristian, de, oye, ¿te apetece? Jolín, me sentí súper agradecida, súper honrada de estar aquí porque me encanta participar en este tipo de cosas y que me deis cuerda para hablar de estas historias y de verdad, muchísimas gracias. Ha sido increíble, me lo he pasado muy bien, la verdad. Nada, gracias a ti por venir. Me alegro de que hayas estado. La verdad que Sí. la gente que se lo vaya a leer va a flipar con todo lo que han comentado, yo creo. Que le va a venir muy bien. Si tenían duda de comprárselo, yo creo que con escuchando el Mm, podcast se lo van a comprar seguro. Ay, Y ojalá. sí, seguro. Y nada, estos días subiré reel a Instagram del proceso de la portada también. Os comentaré un poco el proceso y todo eso. Ya lo subiré. Y si no habéis seguido, seguirnos, porque hay mucha gente que nos escucha pero no nos sigue. Es muy guay que nos sigáis porque así os anunciamos los siguientes episodios. Y comentar en los comentarios cuando leáis el libro o si os ha llamado algo de la atención del libro de Esther o si le habéis leído en otro libro. Y nada, espero que os haya gustado el podcast y nos vemos en el próximo episodio. Un beso muy grande. Chao. Chao. adiós.